Lo pidieron y los escuché. Sé que están buscando cómo crear realidad aumentada fuera de ecosistemas cerrados. Es por eso que hoy te traigo un tutorial sobre cómo crear realidad aumentada utilizando Processing y una librería llamada OpenCV. Todo es open source, libertad para todos. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Processing es una de esas herramientas que te facilitan entrar al mundo del código sin sentirte intimidado. Lo genial es que puedes escribir unas líneas de código y ver resultados visuales de inmediato, lo cual motiva muchísimo cuando estás empezando. Es una forma muy accesible de entender cómo funciona la programación mientras creas algo que puedes ver y manipular. Cada pequeño avance se siente como descubrir algo nuevo, y eso te anima a seguir jugando y aprendiendo. Aunque claro, ahora con Processing 4, las librerías y por supuesto el código que se usaba antes ya no funcionan. Adiós a NearToolkit, vamos a crear realidad aumentada con Processing 4 y seguirá siendo fácil de hacer pues usaremos OpenCV. Como dije, ya no podemos usar NearToolkit ni otras librerías antiguas. Vamos con OpenCV. Te preguntarás cómo llegué a saber eso. Pues utilice la IA llamada Claude. Yo he descubierto que Claude es más preciso que ChatGPT, por eso lo estoy usando. Aunque ahora que salió Gemini 3, me imagino que es superior al resto. Entonces yo le hice la pregunta, quiero hacer realidad aumentada en Processing 4, pero ya no existen librerías especializadas como antes. Y esto es lo que me dijo, OpenCV para Processing y detección de marcadores. Aquí tenemos que usar el detector de marcadores llamado Aruco, hacer tracking de objetos, estimar poses de cámara y superponer gráficos 3D. La otra opción era BuffCV, que es una librería de Java de visión computacional que funciona con Processing y tiene capacidad para detectar marcadores fiduciales, calibración de cámara y estimación de pose. Y lo otro, como tercera alternativa, es que use Processing con datos de ArcGIS o ARCore a través de un OSC. Creo que me parecía tanto la 2 como la 3 unas opciones un poco complejas porque no había encontrado esta librería en Processing. En cambio, OpenCV sí existía. Luego, más adelante me dice mi recomendación honesta es que utilices OpenCV para Processing, con mantenimiento activo y documentación. Entonces, acá directamente le escribo, digo, entonces, ¿cómo podría usar OpenCV para Processing? Y quiero crear un ejemplo básico para mostrar un cubo en un marcador. Entonces me dijo, entramos a Processing y luego en Sketch le damos clic a importar, luego a gestionar bibliotecas. Aquí vamos a escribir OpenCV, que es este de acá. Ya está instalado. Otra librería es Video, que también ya está instalada, que está por aquí, esta de acá. Si te das cuenta, entramos a Sketch nuevamente y en la parte de importar biblioteca encontramos a Video Library para Processing 4 y OpenCV. El buff, como te dije, lo busqué, no funcionó. Así que acá estamos con las librerías específicas. Luego, otro punto importante es generar un marcador en Aruco. Y acá me dan una página web. En Aruco me indican que tengo que utilizar un marcador que sea, por ejemplo, el ID 0, como este caso. Si yo quiero usar otros IDs, simplemente le doy clic a esta opción y vamos a ver marcador 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En este caso me voy a quedar con el marcador con el ID 0. Lo descargamos. Luego, como último paso, la IA nos dio un código, copiar y pegar, dentro de Processing. Este es el código original, pero he ido haciendo algunos cambios, ajustes, según iba atendiendo, según iba modificando, para que sea mucho más pulido, más sencillo de entender y sobre todo podemos usar pocas líneas de código, es lo que me gusta. No utilizar tantas líneas de código y que sea lo más sencillo de lanzar y optimizar. Así que ahora vamos con el código final. Ya sabes qué hacer. Abrimos Processing. Pegamos el código. Este es mi código. Lo voy a dejar en Patreon para que ustedes puedan descargarlo. Tiene menos de 100 líneas, así que es genial. Y le damos clic a Play. Y aquí tenemos el cubo azul. Qué genial es crear realidad aumentada con sencillos pasos.
Y rápidamente voy a explicarte en qué consiste. Aquí vamos a importar la librería de OpenCV, la librería de video y las librerías relacionadas a OpenCV. Sobre todo tiene el marcador aquí. Luego, más abajo tenemos este elemento para capturar video desde la cámara, para llamar a OpenCV, para poder identificar cuál es el ID del marcador de Aruco, y también esta línea para detectar parámetros de Aruco, umbrales, refinamiento, etc. Aquí más abajo vamos a hablar sobre la detección del marcador ID 0, para también posicionar los elementos en el centro y almacenar las 4 esquinas detectadas en el marcador, que es este de acá. Ya luego más abajo tenemos el Voice Setup. Vamos a setear la ventana, las dimensiones, el P3D, ya sabes, es para llamar a los elementos con 3 dimensiones, o por ejemplo tener mapeado el X, Y y Z de tu proyecto. Luego más abajo tenemos la opción para iniciar la cámara con las proporciones de la ventana, y aquí también hacemos un llamado a OpenCV con el tamaño de la ventana. Nuevamente incluimos o mencionamos la información de los marcadores de Aruco, de los 50 marcadores de Aruco. Básicamente aquí creas parámetros por defecto para la detección de Aruco. Luego más abajo tenemos a Void Raw, que es el background, ya sabes, color negro. Y aquí esta línea va a leer un nuevo frame si la cámara lo tiene listo. Acá tenemos la información del video espejo, por eso tenemos el translate y el scale, y lo que va a hacer es y básicamente lo que hace es la imagen espejo de nuestra cámara web. Acá por fin vamos a detectar el marcador Aruco. Acá tenemos a OpenCV, cargar la imagen. Acá básicamente está relacionando al tema de convertir la imagen a escala de grises, y esto es necesario para Aruco. De aquí abajo está la lista de marcadores. Y también para guardar las 4 esquinas de cada marcador, identificar los IDs y bueno, detectar los marcadores en sí. Y bueno, esta parte significa que asume que no encontró el ID 0, se podría decir. Luego, aquí abajo tenemos la opción de buscar el ID 0. Entonces va a buscar la lista, va a identificar cuáles son los elementos relacionados al marcador con el ID 0 y lo va a detectar. Básicamente aquí también tenemos la información de detectar esquinas. Y obviamente posicionar los elementos en el centro del marcador. Y finalmente, ya vamos a la parte final y divertida, es dibujar si encontramos algo. Si encontramos el marcador, tenemos que dibujar un cubo. Y comenzamos con Push Matrix. No te olvides que luego terminamos con Pop Matrix, que es como para llamar a las transformaciones. Aquí hablamos de posicionar en el centro los elementos, orientar los elementos, escalar y posicionar los elementos, y obviamente ¿qué cosa vamos a posicionar? Pues un cubo azul. Stroke es la línea, el grosor de la línea, de qué color vamos a rellenar el cubo en sí, y cerramos con Pop Matrix, que eso ya saben. Entonces todo esto nos permite trabajar para crear una experiencia de realidad aumentada en Processing 4. No hay ningún tutorial al respecto, creo que es uno de los pocos experimentos que hacen con Processing 4 y realidad aumentada. Así que ahora mismo vamos a hacerle clic a Play. Acá está el cubo. Hace tiempo que no hago un experimento con realidad aumentada en Processing y de verdad es que estoy emocionado. Es genial. Es algo tan sencillo, pero fundamental para crear muchas otras cosas. Genial, ¿no? Hay un poco de delay en la cámara, pero bueno, es algo que se puede ajustar después. ¿Qué te parece? Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.
¿Quisieras aprender más sobre processing? Pues ya sabes qué hacer. Tan solo suscríbete y comenta. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.